Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctora. Buenos días. Se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se puede ver, gracias. Bueno, el tema que hoy vamos a presentar es vasculitis sistémica. Es un tema un poco extenso, así que vamos a empezar. Vamos a ver el concepto, la clasificación y algunos tipos de esta enfermedad. Con respecto al término, vasculitis viene a ser la inflamación de los vasos sanguíneos y la clínica va a variar de acuerdo al tipo de vaso que se encuentra inflamado. Los síndromes se van a clasificar también de acuerdo al tamaño y tipo de vaso que se encuentra afectado. La clasificación, como ya lo mencioné, se va a dar de acuerdo al tamaño del vaso. Así tenemos que van a haber vasculitis de pequeño vaso, de mediano vaso y de vasos grandes. Con respecto a las vasculitis de pequeño vaso, que son las que, bueno, realmente vemos todas, pero sobre todo vemos las vasculitis de pequeño vaso en hospitalización. Se van a dividir en dos grupos, aquellas que presentan inmunocomplejos en los vasos y aquellas que tienen muy pocos inmunocomplejos en los vasos, o las vasculitis ANCA asociadas. Estas vasculitis ANCA se van a dividir en tres grupos: el síndrome de Church-Strauss, la granulomatosis de Wegener y la poliangitis microscópica. Y aquellas que tienen inmunocomplejos en los vasos, vamos a tener vasculitis producidas por lupus o por artritis reumatoide, la púrpura de Heno-Schönlein, que sobre todo se presenta en niños o en jóvenes hasta un promedio de 20 años, y donde la inmunoglobulina que se presenta en los depósitos es sobre todo la inmunoglobulina del tipo A. También vamos a tener vasculitis por crioglobulinas y finalmente por algún otro tipo de inmunocomplejo que se forme, no precisando la etiología. En el caso de vasculitis de mediano vaso, vamos a tener dos enfermedades principales, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Ambas van a producir arteritis necrotizante. En el caso de la poliarteritis nodosa no va a haber afección a nivel de los linfonodos mucocutáneos, como sí sucede en la enfermedad de Kawasaki. Y en las vasculitis de grandes vasos vamos a tener las arteritis de células gigantes, que sobre todo ocurren en pacientes mayores de 50 años, y la arteritis de Takayasu, que se ve sobre todo en mujeres menores de 50 años. Entonces, todas estas enfermedades generalmente requieren un diagnóstico anatomopatológico, es decir, requieren biopsia. Cuando se pueden hacer, porque por ejemplo hay vasos grandes como a nivel de aorta que no se pueden hacer, pero cuando hay afección de vasos pequeños o vasos medianos se prefiere hacer biopsia. En el caso de la vasculitis de pequeño vaso, lo que vamos a ver es presencia de infiltrado linfomononuclear en la pared del vaso, ¿ya? Es decir, en la capa media del vaso. Igual en vasos medianos, lo que se debería ver es infiltrados linfomononucleares en la capa media o en la pared del vaso, igual en los vasos grandes. En algunos de ellos va a haber presencia de granulomas o no, en otros puede haber presencia de necrosis o no, que es básicamente lo que lo va a diferenciar. Entonces, vamos a empezar con las vasculitis de vasos pequeños. Como ya lo mencioné, las vasculitis de vasos pequeños se van a dividir en aquellas que tienen inmunocomplejos y las que tienen muy pocos inmunocomplejos. Aquellas que tienen muy pocos inmunocomplejos o ningún inmunocomplejo reciben el nombre de vasculitis tipo ANCA o vasculitis pauci-inmune. Si ustedes buscan la definición de pauci-inmune, significa poco o ninguno. ¿Ya? Entonces, este tipo de vasculitis tienen pocos o ningún inmunocomplejo, pese a que a nivel serológico sí se encuentran anticuerpos tipo ANCA, que son anticuerpos dirigidos contra el citoplasma del neutrófilo. Entonces, vamos a empezar con las vasculitis tipo ANCA, que son pauci-inmunes, que tienen pocos inmunocomplejos o ninguno, a nivel de la biopsia, pero en sangre sí se pueden encontrar algunos marcadores inmunológicos. Entonces, se van a dividir en tres grupos. El grupo de la poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, que actualmente cambió de nombre y ahora se llama poliangitis y granulomatosis, y el síndrome de Church-Strauss. A nivel anatomopatológico, la poliangitis microscópica no presenta granulomas, pero sí presenta signos de inflamación y necrosis. La granulomatosis de Wegener se caracteriza porque a nivel de biopsia presenta granulomas, y el síndrome de Church-Strauss se caracteriza porque presenta granulomas, pero además presenta gran cantidad de eosinófilos,
tanto a nivel periférico como a nivel del órgano donde se toma la biopsia. Además son pacientes que tienen antecedentes de asma, que no lo tienen las otras vasculitis de pequeño vaso tipo ANCA. Entonces, estos son los tres que vamos a estudiar: poliangiitis microscópica, granulomatosis de Wegener, que como les señalé, ahora recibe el nombre de poliangiitis con granulomatosis, síndrome de Church-Strauss. La poliangiitis microscópica anteriormente no se describía porque se confundía mucho con la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis del vaso mediano. Así se decía antes de que la poliarteritis nodosa era la más frecuente de las vasculitis. Sin embargo, a lo largo del camino se han encontrado algunas diferencias, como por ejemplo la poliarteritis nodosa afecta más a vasos de mediano calibre que la poliangiitis microscópica. En la poliarteritis nodosa suelen encontrarse aneurismas. En la poliangiitis microscópica hay más afección de pulmón, que no lo suele tener la poliarteritis nodosa. Entonces, todas esas diferencias hicieron que se aparezca el nombre de la poliangiitis microscópica, y esta última, la poliangiitis microscópica, es la más frecuente de todas las vasculitis ANCA, seguida de la granulomatosis de Wegener y seguida de Church-Strauss, porque la poliarteritis nodosa no es una vasculitis ANCA y es una vasculitis más de mediano vaso. Entonces vamos a comenzar con la más frecuente, que es la poliangiitis microscópica. La poliangiitis microscópica lo que va a producir es que va a afectar sobre todo vasos de pequeño calibre, es decir, vénulas, arteriolas y capilares, y podemos encontrar presencia de necrosis, y es la causante con mayor frecuencia del síndrome pulmón-riñón, pudiendo causar capilaritis a nivel glomerular y a nivel pulmonar. Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente que tiene vasculitis sistémica tipo ANCA, generalmente son pacientes que por lo menos tienen 3 meses de síntomas generales. Y cuando me refiero a síntomas generales, me refiero a que tienen pérdida de peso, mialgias, artralgias, fiebre. Y en el caso de la poliangiitis microscópica, como les he señalado, las manifestaciones renales son bastante frecuentes. ¿Y qué clínica de manifestación renal tienen? Generalmente presentan microhematuria, no macrohematuria, microhematuria, y también puede haber proteinuria. Entonces, las manifestaciones renales van a estar presentes. Son pacientes que tienen también posibilidad de tener afección pulmonar, porque en ellos se presenta sobre todo el síndrome pulmón-riñón. Y a nivel pulmonar pueden presentar, la primera manifestación es la hemorragia alveolar, seguida de la neumonitis y la pleuritis. También pueden tener con frecuencia alteraciones de la piel, y a nivel de piel lo que solemos ver, o la manifestación más típica, es la púrpura palpable, seguido de lívidos, nódulos, urticaria. Puede haber afección del sistema nervioso, sobre todo periférico, con presencia de mononeuritis múltiple, donde se van a afectar sobre todo los nervios peroneos, ya sea superficial o profundo. Los nervios cubitales y radiales no suelen afectarse con mucha frecuencia. Generalmente la afección es del miembro inferior, de nervios periféricos del miembro inferior. Y pueden haber otro tipo de manifestaciones, como manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones cardiovasculares como hipertensión, falla cardíaca, pericarditis y también afección ocular. Entonces, como lo he señalado, la poliangiitis microscópica es la que causa con mayor frecuencia el síndrome pulmón-riñón. Si vemos un paciente que viene con hemoptisis y además presenta microhematuria y deterioro de la función renal, tenemos que pensar en un síndrome pulmón-riñón. Y la causa más frecuente vienen a ser las vasculitis ANCA, seguidas de vasculitis que tienen anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Y dentro de las vasculitis ANCA, la más frecuente es la poliangiitis microscópica, pero no es la única. La granulomatosis de Wegener también puede producir síndrome pulmón-riñón, aunque con menor frecuencia. Entonces, si tienen un paciente con un cuadro clínico de síndrome pulmón-riñón, el diagnóstico más probable va a ser poliangiitis microscópica. La púrpura palpable es la manifestación dermatológica más frecuente dentro de la poliangiitis microscópica, y se va a caracterizar porque hay presencia de púrpura como tal, como su nombre lo dice, que se caracteriza porque se puede tocar sobre la piel. No solo son manchas sobre la piel, sino que cuando ustedes lo tocan se sienten los relieves, y además cuando hacen vitropresión, ya que es sangre que
se ha extravasado ha salido del vaso, no desaparece cuando hacen vitropresión. Y si esto, por ejemplo, es una lesión biopsiable, entonces se puede hacer biopsia de piel, y si hacemos biopsia de piel a nivel de los capilares, lo que se suele encontrar es sobre todo presencia de infiltrados, ¿no? Infiltrados mononucleares, pero ¿dónde están? Están en la capa media del vaso. La hemorragia alveolar, que viene a ser otra de las manifestaciones frecuentes, como ya les dije, se va a caracterizar por presencia de hemoptisis, pero a veces tos, falta de aire. A veces este paciente no llega a presentar la hemoptisis, pero en sí lo que hay es un deterioro de su función respiratoria rápido, y podemos monitorizar su hemoglobina y se va a ver una caída brusca de la hemoglobina sin lograr evidenciar algún tipo de sangrado externo de nuestro paciente. Entonces, si además de la caída de hemoglobina es un paciente que está presentando disfunción respiratoria, pese a no presentar hemoptisis como tal, una tomografía nos puede ayudar a ver la presencia de esta microhemorragia alveolar. ¿Y como que se ve? Se ve como patrones algodonosos, generalmente bilaterales. El diagnóstico, como les he señalado, son diagnósticos anatomopatológicos, y a nivel anatomopatológico vamos a encontrar necrosis y va a afectar vasos pequeños, es decir, capilares, vénulas y arteriolas. En algunas ocasiones puede comprometer arterias de pequeño y mediano calibre, y como es pausoinmune, van a tener muy escaso depósito inmune o sin depósito inmune. No van a haber granulomas, como sí lo hay en la granulomatosis de Wegener. Esa clasificación anatomopatológica a la que me refiero son los consensos de los criterios de Chapel-Hill, que cuando ustedes hagan su revisión se van a dar cuenta que es importante la clasificación anatomopatológica, ¿no? Vamos a pasar a la poliangiitis microscópica. Poliangiitis con granulomatosis o granulomatosis de Wegener, que es la segunda vasculitizante en frecuencia. Esta vasculitis se caracteriza porque, igual que la anterior, van a tener pacientes que tienen síntomas generales, por lo menos 3 meses de fiebre, decaimiento, malestar general, artralgias, mialgias. Ojo que son artralgias, no es artritis. Artralgia significa dolor en articulación, artritis es inflamación en la articulación. Sobre todo son artralgias, pero la característica principal es que va a afectar su sistema respiratorio, tanto alto como bajo. Entonces, a nivel del sistema respiratorio alto, puede producir sinusitis, puede producir lesiones nasales, también puede producir alteraciones a nivel del oído, pudiendo producir otitis, sordera, estenosis subglótica y lesiones inclusive en la boca. A nivel pulmonar, estos pacientes pueden tener presencia de infiltrados pulmonares, nódulos, inclusive cavitaciones, que en algún momento nos hacen sospechar de procesos tuberculosos, porque si es que ustedes hacen la biopsia de esa zona, va a haber presencia de granuloma. Pueden tener hemoptisis, pleuritis, puede haber afección ocular. Y a nivel de la afección ocular puede tener escleritis, conjuntivitis, proptosis, dolor ocular. Si nosotros no diagnosticamos a estos pacientes a tiempo, ese proceso inflamatorio continúa y se va a producir daño del órgano, ¿no? Con pérdida de la función del órgano. Y dentro de otros están las manifestaciones generales. Artralgias, que son las más frecuentes, artritis son menos frecuentes, fiebre, tos, alteraciones de la piel, pérdida de peso. Recuerden que las manifestaciones generales preceden a la afección del órgano en sí de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá vemos pacientes que tienen ojo rojo, puede ser conjuntivitis o escleritis, en este caso nos parece una escleritis. Pueden haber presencia de úlceras, que cuando hacemos la biopsia hay presencia de granulomas a nivel de la cavidad oral, y también lesiones nasales. Dentro de las lesiones nasales es muy conocida o muy descrita la deformidad de silla de montar que tienen estos pacientes, en la cual se produce daño de su tabique nasal por la presencia de granulomas. Acá tenemos un paciente con escleritis, que si no es tratado a tiempo, estas lesiones granulomatosas o inflamatorias continúan y pueden ocasionar inclusive la pérdida de visión del paciente. A nivel pulmonar, como ya les he señalado, hay presencia de infiltrados pulmonares,
En ocasiones pueden haber presencia de nódulos que se llegan a cavitar, que si uno lo ve simplemente así, ve una caverna, donde puede sospechar también, o dentro del diagnóstico diferencial también puede entrar la tuberculosis. Y acá tenemos una radiografía de senos paranasales, donde se encuentra, como ustedes ven, opacidad del seno maxilar del lado izquierdo del paciente, porque está presentando una sinusitis maxilar izquierda. Esta es una tomografía en la cual se produce ya destrucción del tabique y de las cavidades nasales del paciente. Puede haber proptosis ocular, puede haber presencia de un pseudotumor, que realmente son lesiones granulomatosas. Esta enfermedad tiene criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología, en la cual se mencionan 4 criterios. Estos criterios son, en primer lugar, inflamación oral o nasal. Ellos describen la presencia de úlceras dolorosas o no dolorosas que producen una descarga nasal purulenta o sanguinolenta. Alteraciones en la radiografía de tórax, donde podemos encontrar nódulos, infiltrados o cavidades. Anormalidades urinarias, con presencia de microhematuria, que en examen de orina van a ser más de 5 eritrocitos por campo o cilindros hemáticos, y las biopsias con infiltrado granulomatoso. ¿Y qué debemos encontrar? Debemos encontrar granulomas en la pared muscular de una arteriola o de una arteria, y puede ser perivascular, ¿no? Arteriola generalmente. Y se necesitan por lo menos 2 de estos 4 criterios para hacer el diagnóstico de granulomatosis de Wegener. La sensibilidad es del 88% y la especificidad del 92%. Esto es lo mismo, ¿no? A nivel de biopsia lo que vamos a encontrar es una inflamación granulomatosa que generalmente comprende el tracto respiratorio, ya sea alto o bajo, y también va a haber una vasculitis necrotizante, que generalmente afecte vasos de pequeño calibre, y en ocasiones vasos de mediano calibre, pero generalmente son vasos de pequeño calibre, es decir, capilares, vénulas y anteriores. Y finalmente, dentro de la vasculitis ANCA vamos a tener el síndrome de Church-Strauss. Como les he señalado, también es una enfermedad sistémica que puede afectar cualquier órgano del sistema del paciente, pero la característica más importante es que estos pacientes tienen antecedente de asma. Casi en las diferentes series que se describen, hasta 100 pacientes pueden tener asma, o si es que no son 100, son 96, el 100% son el 96%, o 98%, 99%. Y otra característica que tienen estos pacientes es que hay presencia de eosinofilia. ¿Y dónde están esos eosinófilos? Pueden estar en sangre periférica o también pueden estar a nivel de la biopsia del órgano que esté comprometido. También tienen criterios de clasificación. Por ejemplo, a la cabeza, como ya lo he mencionado, es la historia de asma, eosinofilia, en sangre periférica mayor al 10%, afección neurológica periférica como mononeuropatías, polineuropatías o una neuropatía como tal, infiltrados pulmonares, que sean migratorios y transitorios, presencia de sinusitis aguda o crónica y eosinófilos extravasculares o a nivel de biopsia presencia de eosinófilos. Entonces, si hacemos una biopsia, vamos a encontrar una inflamación granulomatosa, pero rica en eosinófilos, que generalmente comprende el tracto respiratorio, ya sea alto o bajo, y también puede haber presencia de necrosis, ¿no?, en estos vasos de pequeño calibre. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas vasculitis? Inicialmente, lo que tenemos que descartar es que no se trate de un tipo de Church-Strauss, porque es más sencillo, ¿no? Si hay presencia de antecedentes de asma o eosinofilia. Si obviamente tiene eosinofilia y tiene además presencia de compromiso multisistémico, tenemos que sospechar de una vasculitis de Church-Strauss. Si no los tiene, buscaremos los criterios de la granulomatosis de Wegener, si está afectando sobre todo tracto respiratorio superior o inferior. Buscamos la histopatología que sea compatible, y cuando nos referimos a histopatología compatible nos referimos a la presencia de granulomas y necrosis. Si además de eso no lo tiene, hay unos marcadores subclínicos que vamos a ver acá. Estos marcadores subclínicos van a comprender la vía aérea inferior y la vía aérea superior.
además de algunos exámenes de orina, ¿no? En la vía aérea superior, para diagnóstico de granulomatosis de Wegener, es que haya evidencia a nivel de rayos X de infiltrados pulmonares, nódulos o cavitaciones que estén presentes por lo menos un mes o que haya antecedentes de estenosis bronquial. En las vías respiratorias superiores, que haya presencia de descarga sanguinolenta a nivel nasal o postras por más de un mes o úlceras nasales, que haya sinusitis crónica, otitis media o mastoiditis por lo menos 3 meses, que haya una masa retroorbital o inflamación o pseudotumor, que haya estenosis subglótica o la deformidad de la nariz, como ya lo hemos visto, en forma de sable, con destrucción del tabique nasal. Estos son marcadores subclínicos para granulomatosis de Wegener. Y otros marcadores subclínicos vienen a ser la presencia de hematuria, ya sea en forma cuantificada o con presencia de más del 10% de eritrocitos dismórficos, o si es que es de la forma no cuantificada, presencia de 2 cruces de hematuria o 2 cruces en proteinuria. Entonces, si están presentes estos marcadores subclínicos, pese a que no cumpla los criterios de ACR, también se puede clasificar como una granulomatosis de Wegener, pero si no están presentes ni los criterios subclínicos, ni la histopatología, ni cumple los criterios, entonces pasaríamos a pensar en una poliangiitis microscópica. La poliangiitis microscópica vamos a evaluar también el cuadro clínico que tiene y obviamente la histología. Y si no los cumple, podríamos pensar en una poliarteritis nodosa. Esto ya lo hemos visto. Y aquí están los probables diagnósticos diferenciales de las vasculitis, ¿no? Por ejemplo, neoplasias, procesos infecciosos, dentro de ellos la tuberculosis, la presencia de consumo de drogas, por ejemplo, la cocaína, se ha reportado que produce manifestaciones de vasculitis, sobre todo a nivel del tracto respiratorio superior, que es por donde se inhala. Vasculitis de causa secundaria, dentro de ellos vamos a tener las producidas por lupus, por artritis reumatoide, por síndrome de Sjögren, la enfermedad de Behçet, y diferenciarla también con otro tipo de las mismas vasculitis, y sarcoidosis también. Con respecto al manejo, esto es lo que se está utilizando actualmente. El esquema es esquema EUVAS. Este esquema consiste en dar pulsos de ciclofosfamida de forma endovenosa. La dosis es de 15 miligramos por kilo. Al máximo que se puede llegar es a 1,2 gramos cada 2 semanas, los primeros 3 pulsos. Y 15 miligramos por kilo, máximo de 1,2 gramos cada 3 semanas, los siguientes 3 a 6 pulsos. Y el periodo de duración de estos pulsos o tratamiento de inducción es de 3 a 6 meses. ¿Y cuánto se da? Máximo de 6 a 9 pulsos. Ahora, los glucocorticoides también se pueden dar inicialmente a manera de pulsos de metilprednisolona. La dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por día, por 3 días. Y posteriormente se pasa a la vía oral con prednisona. La dosis es 1 miligramo por kilo por día por un mes. Y luego vamos a ir bajando la dosis de 5 miligramos o 10 miligramos. Tiene que ser una bajada gradual hasta llegar a 15 miligramos día en los 3 primeros meses y posteriormente se sigue bajando según la evolución del paciente. EUAS también ha categorizado las vasculitis de acuerdo a cuánta afección tienen en el paciente. Así tenemos una categoría localizada. En esta categoría localizada generalmente se va a afectar la vía respiratoria alta o baja, sin afección de cualquier otro órgano. En la vía sistémica está afectado cualquier órgano, pero que no ponga en peligro la vida del paciente. En la forma generalizada se afecta el riñón, pero la creatinina no se eleva por encima de 5.6 miligramos por decilitro. En la forma severa se va a afectar el riñón con una creatinina mayor a 5.6 miligramos por decilitro. Tanto en la generalizada como en la severa se puede afectar cualquier otro órgano que ponga en peligro la vida del paciente, como por ejemplo el sistema nervioso central. Y en los casos refractarios son aquellos pacientes que no responden a la ciclofosfamida ni a los glucocorticoides.
como en el lupus hay un tratamiento inicial de inducción y hay un tratamiento de mantenimiento. Para poliangiitis microscópica y para granulomatosis de Wegener, antes se utilizaba esta última categoría que les mencioné, sobre todo en granulomatosis de Wegener, si es que se trata de una enfermedad localizada, o como por ejemplo si solamente afecta senos paranasales y no tiene otra afección en ningún otro órgano, el manejo va a ser con sulfametoxazol y corticosteroides dentro de la inducción, y dentro del mantenimiento se va a mantener con este tratamiento. Si la afección es generalizada pero sin afección de un órgano importante como riñón o sistema nervioso central, por ejemplo, si es un paciente que tiene compromiso dérmico y nada más, o compromiso con púrpura palpable o artralgias o artritis, o un compromiso que no afecte toda su vida como tal, podemos utilizar metotrexate más corticosteroides, tanto en la etapa de inducción como en la etapa de mantenimiento. Pero si es un paciente que ya tiene afección de algún órgano que pone en peligro su vida, y dentro de esto sobresale el riñón o el sistema nervioso central, sí tenemos que dar como tratamiento de inducción los pulsos de ciclofosfamida y los corticosteroides. Dentro de los corticosteroides, como ya les he mencionado, comenzamos con pulsos de metilprednisolona y posteriormente bajamos a prednisona bioral. Esto se da en la etapa de inducción. ¿Y cuánto dura la etapa de inducción? Puede durar de 6 a 9 meses o inclusive a veces un año. Con el nuevo esquema de aguas dura hasta 9 meses. Y posteriormente pasamos como mantenimiento a satioprina y corticosteroides. Si es que es un paciente que tiene afección severa renal, donde además la función renal se está deteriorando rápidamente y la creatinina se encuentra por encima de 5.6, se va a utilizar pulsos de ciclofosfamida, corticosteroides, pero además se hace la plasmaféresis. Dentro de esta actividad que puede poner en peligro la vida del paciente está la hemorragia alveolar. Para eso también se usan pulsos de ciclofosfamida, metilprednisolona, plasmaféresis. Todo esto como tratamiento de inducción. Y posteriormente pasamos a mantenimiento con azatioprina. Noten ustedes que casi en todos el mantenimiento es con azatioprina. Ahora, el Chur-Strauss o síndrome de Chur-Strauss, se van a evaluar la presencia de 5 factores. Si es que está presente uno de ellos o más de uno, tiene que recibir de todas maneras ciclofosfamida y corticosteroides dentro del tratamiento de inducción. Pero si no están presentes ellos, solamente podemos dar corticosteroides y algún medicamento como metotrexate o algún inmunomodulador muy leve. Y el mantenimiento generalmente se hace con azatioprina. ¿Cuáles son esos 5 factores que se evalúan en el síndrome de Chur-Strauss? Pues son estos 5. Si es que hay presencia de proteinuria mayor a 1 gramo, si es que hay insuficiencia renal con creatinina mayor a 1,58 miligramos por decilitro, si hay miocardiopatía, si hay afección gastrointestinal grave, si hay afección del sistema nervioso. Basta que esté presente uno de ellos y tenemos que darle pulsos de ciclofosfamida. Estos criterios también, este 5 Factor Score lo que les da es una supervivencia de vida del paciente, ¿no? A más factores en que encuentren, la supervivencia va a disminuir. Se revisaron estos 5 Factor Score y los volvieron a clasificar y los dividieron en paciente con edad mayor a 65 años, le daban un puntaje de 1, a todos ellos les daban un puntaje de 1. Si había insuficiencia renal con creatinina mayor a 1,58, igual un puntaje de 1, si había miocardiopatía, afección gastrointestinal grave o ausencia de afectación a nivel otorrinolaringológico, le daban el puntaje de 1. Pero igual, si están presentes uno de ellos o más, tienen que ir por ciclofosfamida. Aquí hemos terminado vasculitis ANCA. Vamos a pasar, que como dijimos, las vasculitis ANCA son aquellas que presentan muy poquitos inmunocomplejos o no presentan inmunocomplejos cuando hacemos la biopsia. Ahora vamos a pasar a aquellas donde sí existen presencia de inmunocomplejos. También vasculitis de pequeños vasos. Vamos a citar a la crioglobulinemia. En la crioglobulinemia la característica es que hay púrpura, debilidad y artralgias.
Aquí son las manifestaciones clínicas más frecuentes que presentan estos pacientes. Como ya lo señalé, la más importante es púrpura. También las lesiones de piel, como por ejemplo lívidos reticulares, úlceras a nivel de miembros inferiores, fenómenos de Raynaud, síntomas generales como artralgias y mialgias, el síndrome seco que se caracteriza por serostomía o seroftalmia, que significa sequedad de la mucosa oral y de la mucosa ocular. Afecciones renales son menos frecuentes, afecciones neurológicas periféricas, afección del sistema nervioso central, gastrointestinal o miocardiopatías. ¿Cuántos tipos de crioglobulinemia existen? Existen 3 tipos. Y el que se asocia sobre todo a hepatitis B o C va a ser la de tipo 2, que es la que tiene asociación con mayor frecuencia a hepatitis B o C. Generalmente es hepatitis C. Y vamos a encontrar aquí también presencia de inmunoglobulinas policlonales. La que se asocia también con enfermedades autoinmunes va a ser la crioglobulinemia de tipo 3. Se va a asociar generalmente con pacientes con lupus, con síndrome de Sjögren. En el caso de la artritis reumatoide se asocia más con la tipo 2. En la tipo 3 vamos a ver un patrón también policlonal. Esto cuando ustedes hacen su proteinograma electroforético. También la tipo 3 se puede asociar con artritis reumatoide. ¿Qué pasa si es que uno no trata la vasculitis a tiempo? Pues se puede producir necrosis de la extremidad o de la región que está afectada por este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, el diagnóstico anatomopatológico, lo que vamos a encontrar es depósitos inmunes de crioglobulinas que van a afectar pequeños vasos, ya sea capilares, vénulas o arteriolas, y también podemos encontrar crioglobulinas a nivel sérico. Si es que el paciente, tenemos que descartar que haya afección infecciosa, como ya lo he mencionado, se relaciona sobre todo con infección de hepatitis C. Si es que hay infección con hepatitis C, tenemos que tratarlo con ribavirina previo a la inmunosupresión que se le quiera dar, ¿no? En casos de que la enfermedad tenga compromiso, esté produciendo compromiso renal o del sistema nervioso, si necesitamos darle inmunosupresores si es que afecta la vida del paciente. Podemos utilizar plasmaféresis, esteroides, rituximab o cualquier otro inmunosupresor como ciclofosfamida. En caso de que se trate de una enfermedad severa, vamos a utilizar ribavirina y rituximab. Y en caso de que sean afecciones leves, podemos utilizar solo la ribavirina. La púrpura de Heno-Chowley es bastante frecuente. Cuando ustedes roten por pediatría, van a ver casos de púrpura de Heno-Chowley. Y se caracteriza porque van, generalmente, como ya lo mencioné, se presenta en niños o en adolescentes o en adultos jóvenes. El corte de edad es menores a 20 años. Y lo que podemos ver son lesiones tipo púrpura, que como ya lo dijimos, son palpables y no desaparecen a la vitropresión. Va a haber poliartralgias y puede haber un dolor abdominal tipo cólico y en muy pocos casos puede haber compromiso renal. Estos son los criterios diagnósticos para clasificar a un paciente con púrpura de Heno-Chowley. En primer lugar, que haya presencia de púrpura palpable y que se haya descartado trombocitopenia, que la edad sea menor a 20 años, que haya dolor intestinal, dolor tipo angina intestinal, realmente es esto. Y en la angina intestinal se caracteriza porque el dolor abdominal se incrementa generalmente después de que uno come algún alimento y puede haber inclusive sangrado a nivel de las deposiciones, puede haber diarrea. Y como ya les he mencionado, casi todas las vasculitis tienen un diagnóstico anatomopatológico. Si hacemos biopsia en estos pacientes, lo que vamos a encontrar es presencia de granulocitos en la pared del vaso. Tienen que estar por lo menos 2 de estos 4 criterios para tener una sensibilidad del 87,1% y una especificidad del 87,7%. Esta es una púrpura palpable, ¿ya? Es común. Los niños tienen desde los glúteos hasta sus piernitas
este tipo de lesiones, que como lo he mencionado, se palpan como elevadas, y cuando hacemos la prueba de vitropresión no desaparece. Si hacemos biopsia de esas lesiones, vamos a encontrar infiltrados a nivel de la pared muscular del vaso pequeño, pero si lo llevamos a inmunofluorescencia, van a haber depósitos inmunes de inmunoglobulina tipo A. Con respecto al manejo, generalmente se suele afectar solo piel, puede haber artritis o no, se le pide al paciente que repose, se le puede dar antiinflamatorios en el caso de que haya artritis, se pueden dar corticosteroides, pero sobre todo cuando hay presencia de afección del riñón. Inclusive, si es que se ve que la afección del riñón progresa rápidamente, y eso lo podemos ver por el deterioro, por el aumento de la creatinina y la urea, podemos dar pulsos de corticosteroides, inmunosupresores, igual que en los anteriores, como por ejemplo pulsos de ciclofosfamida o plasmaféresis. Es muy raro que estos pacientes lleguen a hemorragia alveolar o lleguen a un compromiso renal rápidamente progresivo. Generalmente se autolimita con lesiones en piel, dolor abdominal que se tiene que observar sobre todo por el riesgo de que hagan alguna angina intestinal, y en caso también de que hagan angina intestinal se tienen que dar pulsos de corticosteroides y en algunos casos inmunosupresión, ¿no? Y solo en los casos refractarios rituximab, pero no se suele llegar a esto con este tipo de vasculitis. Ahora, hemos terminado las vasculitis de pequeño vaso, vamos a pasar a las vasculitis de vaso mediano. En la vasculitis de vaso mediano, como ya les señalé, generalmente lo que se encuentra son arteritis necrotizantes. Algunas pueden afectar los linfonodos mucocutáneos, como por ejemplo el síndrome de Kawasaki, y otros no afectan la parte mucocutánea, como la poliarteritis nodosa. Con respecto a la poliarteritis nodosa, también van a haber una serie de criterios, como por ejemplo la pérdida de peso mayor a 4 kilos, que no se deba a dieta ni otros factores, la presencia de líquido reticular, que es un patrón de red a nivel de la piel, el dolor e hipersensibilidad testicular, que no sea secundario a infecciones o traumatismos u otras causas, las mialgias, debilidad o dolor en las piernas, las mononeuropatías o polineuropatías. Aquí se destaca la mononeuritis múltiple, la presencia de hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial diastólica mayor a 90, niveles de creatinina o de nitrógeno elevados, y en el valor de corte va a ser creatinina mayor a 1.5 y en el caso de la urea mayor a 40 miligramos por decilitro. La presencia de antígeno de superficie o anticuerpo con el virus de la hepatitis C. Por ejemplo, la poliarteritis nodosa se asocia más a hepatitis C, mientras que las crioglobulinemias se asocian más a hepatitis. Perdón, la poliarteritis nodosa, hepatitis B, y las crioglobulinemias, hepatitis C. En la arteriografía solemos ver presencia de aneurismas que no estaban presentes en la poliangiitis microscópica, y a nivel de las biopsias también vamos a encontrar presencia de neutrófilos o leucocitos depositarios a nivel de la pared del vaso. Como ya lo señalé, tienen que estar presentes por lo menos 3 criterios o más, y eso va a dar una sensibilidad del 82,2% y una especificidad del 86,6%. Entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas. También comienzan con síntomas generales. Dentro de los síntomas generales tenemos pérdida de peso, astenia, fiebre, decaimiento, artralgia, mialgias, etc. Se suelen presentar neuropatías periféricas, y a la cabeza, como les señalé, la más importante es la mononeuritis múltiple. Pueden haber alteraciones del sistema nervioso central, como encefalopatías, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones de la piel, alteraciones renales, cardíacas, orquitis es frecuente en este tipo de vasculitis, y también alteraciones del gas a nivel gastrointestinal. Estas son las manifestaciones más frecuentes de la poliarteritis nodosa. Fiebre, astenia, pérdida de peso, mononeuritis múltiple, vasculitis de arterias renales, púrpuras, nódulos subcutáneos, artralgias y mialgias. Las menos frecuentes van a ser artritis, dolor abdominal, náuseas y vómitos, hemorragia digestiva, perforación intestinal, insuficiencia cardíaca y infarto de miocardio.
Y las más raras van a ser la neumonitis intersticial, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, hemorragia retiniana, dolor e induración testicular. Y lo que llama la atención cuando hacemos estudios de imagen es la presencia de microneurismos que no tienen las otras vasculitis. Sospechamos de una mononeuritis múltiple cuando hay atrofia del grupo muscular. Aquí, por ejemplo, vemos atrofia de la región tenar con pérdida de fuerza distal. Son pacientes que, por ejemplo, no pueden levantar una taza porque se les cae o tienen dificultad para caminar o no vencen la fuerza contra resistencia cuando hacemos las maniobras, ¿no? Entonces, dijimos que se parecía mucho a la poliarteritis nodosa a la poliangiitis microscópica, pero hay cosas que lo diferencian, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, la hemorragia pulmonar se presenta sobre todo en poliangiitis microscópica, no se presenta en poliarteritis nodosa. ¿Ya? Noten ahí la diferencia. La presencia de microneurismas, infartos renales, se encuentran en la poliarteritis nodosa y no se encuentran en la poliangiitis microscópica. La afección del glomérulo va a estar en la poliangiitis microscópica, pero no en la poliarteritis nodosa. La presencia de aneurismas a nivel de la arteriografía no se encuentra en la poliangiitis microscópica, pero sí en la poliarteritis nodosa. La relación con la infección de hepatitis B sí va a estar en la poliarteritis nodosa, pero no está en la poliangiitis microscópica. La presencia de anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo van a estar presentes en la poliangiitis microscópica, pero no van a estar tan presentes en la poliarteritis nodosa. Entonces van a haber determinadas cosas que los van a diferenciar y que ustedes, cuando se les entregue el caso clínico, tienen que ser capaces de diferenciar. Aquí están los cuadros clínicos, los criterios de clasificación que ya habíamos mencionado, que está en una lámina en español antes, que es lo mismo. Y con respecto al diagnóstico, como ya lo señalamos, se trata de una vasculitis necrotizante de arterias de pequeño y mediano calibre y no respeta o no tiene compromiso de los capilares, vénulas y arteriolas. Con respecto al manejo, al igual que todas nuestras enfermedades, solemos dar glucocorticoides si es que se pone en peligro el órgano o la vida del paciente. Se suele dar metilprednisolona. La dosis es 1 gramo por día por 3 a 5 días. Inmunosupresores, solemos utilizar ciclofosfamida vía endovenosa, no oral, porque la oral es más tóxica, en cambio la endovenosa es menos tóxica. Y otros inmunosupresores que podemos utilizar o inmunomoduladores menos tóxicos como son la azatioprina o el metrotexate. Entonces, si sospechamos de una poliarteritis nodosa y solamente hay lesiones de piel, articulaciones o lesiones a nivel de miembros inferiores, lo que solemos dar inicialmente son antiinflamatorios, colchicinas, glucocorticoides y inmunomoduladores leves, ¿no? Como azatioprina o metrotexate. Debemos de evaluar si es que está activo su infección con virus de hepatitis B o no está activo. Si está activo, obviamente tenemos que dar antivirales. Y cuando una infección está presente, no podemos dar inmunosupresión. Nos vemos limitados con inmunosupresión porque si no activamos más la infección como tal. Entonces, lo que podemos, si es que está en peligro la vida del paciente o algún órgano importante, lo que podemos hacer es plasmaféresis. Si es que está inactivo el virus, la carga viral es mínima o no se detecta y está en peligro algún órgano del paciente, pues sí pasaremos a dar inmunosupresión. Kawasaki tienen que revisarlo porque no lo hice en esta presentación. Ahora vamos a pasar a vasculitis de vaso grande. Con respecto a vasculitis de vaso grande, vamos a hablar de la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes se caracteriza porque va a haber sobre todo dolor de cabeza. Este dolor de cabeza suele ser en la región temporal, aunque otros han descrito que también se puede presentar a nivel occipital, frontal, etc. Va a haber fatiga, fiebre, claudicación de la mandíbula, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, pérdida de apetito y pueden haber alteraciones visuales.
Si nosotros observamos esta arteria temporal, puede estar con cambios inflamatorios, puede haber dolor a la palpación o haber cambios inflamatorios locales, y cuando hacemos ecodopplers podemos encontrar inflamación o un Doppler positivo a nivel cuando se realice este tipo de estudio de imagen, ¿no? Entonces, lo más importante es la afectación ocular. Si no se diagnostica a tiempo, el paciente puede llegar a tener inclusive ceguera permanente. Y esa es la complicación más seria de la arteritis de la temporal. Y es irreversible. En ocasiones puede señalar que hay diplopia. Y con respecto al diagnóstico, también para la arteritis de células gigantes se dan 5 criterios. Estos 5 criterios son que la edad del paciente sea mayor a 50 años, que haya un nuevo dolor de cabeza con características que antes no tenía, que esté incrementado la cantidad de dolor, que hayan alteraciones en la arteria temporal. Y estas alteraciones van a hacer que sea más sensible a la palpación o que haya dolor a la palpación, que los marcadores inflamatorios como la velocidad de sedimentación se encuentren elevados por un valor mayor a 50 milímetros por hora, y que hayan alteraciones en los hallazgos de la biopsia. Y estas alteraciones se van a caracterizar porque hay infiltrados mononucleares o granulomatosos o presencia de células gigantes en la pared del vaso. Si están presentes 3 de estos 5 criterios, la especificidad es hasta del 87%. Con respecto al tratamiento, también solemos utilizar prednisona a dosis altas, ¿ya? Se llega a utilizar hasta 1 miligramo por kilo día con disminución progresiva de la dosis. Podemos mantener esto hasta por un mes y luego disminuir la dosis. Podemos utilizar metotrexate, azatioprina, aspirina, y en algunos casos también se utilizan las estatinas. Otra vasculitis de grandes vasos es la arteritis de Takayasu. En la arteritis de Takayasu suele afectar a pacientes jóvenes, generalmente mujeres. Se dice que menores de 40 años. La afección preferente va a ser por el arco aórtico y sus ramas. Generalmente está precedido de síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, malestar general. Puede haber isquemia de los órganos afectados. Y la mortalidad, si se llega a producir una insuficiencia cardíaca o algún accidente cerebrovascular que comprometa la vida del paciente, puede llegar hasta el 75%. También hay criterios de clasificación para la arteritis de Takayasu. Estos criterios van a hacer que los síntomas comiencen a una edad menor a 40 años, que se dé una fatiga o disconfort de una de las extremidades, especialmente de las extremidades superiores, que haya una disminución del pulso en una o en ambas arterias braquiales, que haya una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica entre sus brazos, que haya presencia de un soplo audible en la auscultación, que haya un estrechamiento arteriográfico a una oclusión completa de la aorta o de sus ramas. Esto obviamente lo podemos obtener mediante arteriografías o angioresonancias. Que estén presentes por lo menos 3 de estos 6 criterios les da una sensibilidad del 90,5% y una especificidad del 97,8%. En estas imágenes, por ejemplo, vemos una disminución de la luz de una de las clavias. Acá, por ejemplo, también podemos ver disminución de la luz y dilatación compensatoria de las ramas de la aorta abdominal. Inclusive acá. Entonces, ¿qué pasa si es que un vaso disminuye su volumen? Obviamente a esa extremidad le va a llegar menos cantidad de sangre, el pulso va a ser asimétrico si lo comparamos con el otro lado, va a haber mayor frialdad en un lado que en el otro, y a lo largo se puede producir daño también. A nivel periférico puede haber asimetría de pulsos, asimetría también en la temperatura, y estos pacientes suelen tener clínicamente claudicación, ¿no?
claudicación a la marcha, claudicación cada vez que realizan alguna actividad, por ejemplo, con uno de sus miembros superiores, notan disminución de fuerza o dolor cada vez que realizan actividades repetitivas con una de sus extremidades. Ahora, los hallazgos arteriográficos van a variar. Si bien es cierto, más se afecta el arco aórtico y sus ramas, se pueden afectar también la aorta ascendente, la aorta descendente, la aorta abdominal, etc. Con respecto al tratamiento, bueno, tenemos que tener en cuenta los factores de mal pronóstico, como van a ser la hipertensión, la retinopatía, la insuficiencia aórtica, el aneurisma aórtico. Pero el tratamiento es igual, con corticoides, podemos utilizar prednisona, metotrexate, ciclofosfamida, micofenolato, incluso anti-TNFs como el infliximab o el etanercept, y en ocasiones la cirugía. Y eso sería todo con la presentación de vasculitis. Ha sido una presentación bastante extensa. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, disculpe, tengo una duda respecto sobre todo el uso de ciclofosfamida. Bueno, ha habido casos donde algunas personas no toleran bien este medicamento. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? ¿Darlo con otro para evitar o para controlar los síntomas? ¿O tendríamos que sustituirlo por otro medicamento? Bueno, gracias por la pregunta. Todos estos medicamentos se dan con premedicación, porque la ciclofosfamida, rituximab, son medicamentos que, como bien dice, pueden tener poca tolerancia. Sobre todo en ciclofosfamida lo que les puede causar es náuseas, ¿no? A la aplicación. Entonces se suelen dar con premedicación generalmente. Otra de las causas o eventos adversos puede ser la cistitis hemorrágica. Por eso estos pacientes antes de recibir ese medicamento tienen que hidratarse. Cuando se hospitalizan o cuando lo hacemos en el tópico, generalmente se les hidrata con 1,5 litros de suero o de cloruro y se les da como premedicación dibenidrinato y dexametasona para que puedan tolerar mejor el medicamento. Si es que algunos pacientes pese a eso no lo toleran, inclusive se les da ondansetron, que es un medicamento que se utiliza inclusive en oncología para tratar de evitar esa sensación de náuseas. El día que tiene la aplicación o después de que recibe la aplicación nuevamente se le vuelve a hidratar al paciente, esto con la finalidad de proteger la vejiga y de protegerlos de la cistitis hemorrágica, y se les deja el dimenhidrinato ondansetron en escala horaria. Y bueno, una alternativa a la hidratación sí es la utilización de Mesna, que también es un producto farmacológico cuya función es recubrir las paredes de la vejiga y que de esa forma no se lleve a cabo esa posibilidad de la cistitis hemorrágica, pero sí es verdad que hay pacientes que tienen intolerancia, pero para todos estos casos se da premedicación. Ahora, hay contraindicaciones. La contraindicación del uso de la inmunosupresión es que esté presentando algún proceso infeccioso activo, por eso previo a colocarle un inmunosupresor ustedes tienen que estar completamente seguros de que el paciente no esté infectado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, generalmente mandamos a desfocalizar al paciente. Desfocalizar significa que mandamos a las especialidades, por ejemplo, de ginecología para la toma de Papa Nicolau, o odontología para ver si existe algún absceso dentario, o otorrino para ver si es que hay alguna lesión en oídos, o cualquier tipo de infección se debe tratar antes de darle inmunosupresión, porque de lo contrario favorecemos que se lleve a cabo este proceso infeccioso. Y hay otro tipo de contraindicaciones como por ejemplo la leucopenia, ¿no? Porque ustedes saben que la ciclofosfamida como efecto adverso puede tener la disminución de leucocitos. Si es que los leucocitos disminuyen por debajo de 1,000 neutrófilos, si es que hay una neutropenia severa como son 1,000 neutrófilos por campo, entonces no se suele dar ciclofosfamida. Pero realmente la ciclofosfamida es el medicamento de elección para las vasculitis que comprometen un órgano importante como riñón o sistema nervioso central. Si es que no podemos darlo en ese momento, tratamos de alargarlo con el uso de la plasmaféresis, pero siempre tratamos de tener al paciente en las óptimas condiciones para que lo pueda recibir. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, creo que no. Entonces, voy a dejar de grabar la clase